Parecía convencida, reclama su parte en la génesis de, de las nuevas ideas, y sin embargo todavía se mostraba cauta. En otras palabras, y utilizando por un momento un lenguaje algo coloquial, quería estar a las duras y a las maduras, asegurarse poder decir, ocurriese lo que ocurriese, ya lo decía yo, fue el suyo en este momento, un comportamiento que jamás de uno no consideraría ejemplar, pero ya me he ocupado demasiado de los aspectos más internos, pertenecientes al dominio de las ideas científicas de la radiactividad. También habían llegado ya al punto en el que la teoría de las transformaciones había sido desarrollada en el momento de tratar otros aspectos más institucionales. Sobre la novedad de la teoría de las transformaciones reactivas, en la sección anterior hemos visto la reacción de los Curie ante la teoría de las transformaciones de Rutherford y Sopty. También he mencionado que esta formulación fue bien recibida a Gran Bretaña, en donde la fama de Rutherford está sólidamente establecida. Una cuestión interesante que estudiar sería obviamente las reacciones en otros grupos y naciones. Por tal estudio se encuentra fuera de la posibilidad de este libro. Sin embargo, sí incluiré un ejemplo muy cercano a Rutherford que nos muestra la novedad de la teoría y la dificultad que algunos tuvimos para aceptarla. El ejemplo en cuestión fue sacado a la luz por Norman Shaw 1937, citado en EBE 1936, cuando Rutherford estaba trabajando en la detección y aislamiento de los numerosos miembros de la familia de radio y desarrollando la teoría de la desintegración de la materia. Hubo varias ocasiones en las que colegas de otros departamentos expresaron con gravedad el miedo al que el que las radicales ideas acerca de la transmutación espontánea de la materia pudiesen desacreditar a la Universidad McGill. En una reunión abierta largamente recordada de la McGill Physical Society, Rutherford fue criticado por estos motivos y advertido y advertido para que retrasase la publicación y procediese con mayor cautela. Esto se dijo seriamente a la persona que probablemente ha permitido que menos errores se deslicen en sus escritos, que menos ha necesitado modificar lo que en algún momento me anunció. En aquella época Rutherford se entristeció claramente y su templada respuesta no fue completamente adecuada, ya que en su juventud a veces perdía su poderoso dominio del argumento inmediato cuando se enfrentaba con críticas irrazonables e indocumentadas. El helio como emanación de radio. Como ha señalado con anterioridad, en 1903 Soddy abandonó Montreal por Londres para trabajar con Ramsay. Esa colaboración tuvo un fruto importante al comprobar que uno de los productos de la desintegración de radio, una de sus emanaciones, era el helio. 1924, al recibir la medalla de Franklin, Rutherford se refirió a este descubrimiento al mismo tiempo que la división de temas de investigación que había acordado con Sati. Cuando este se marchó de McGill, merece la pena reproducir algunos pasajes de las palabras de Rutherford, que además, como también veremos, incluye referencias a una visita que hizo al laboratorio de los Curie. En 1903, Sati abandonó Montreal para trabajar con Sir William Ramsay sobre problemas químicos para evitar coincidencias innecesarias. Yo esbocé un esquema de trabajo futuro, además de que Sobey abandonase Montreal. Él debía ocuparse del importante problema de si se podía detectar el crecimiento de radio en sales de uranio purificadas. Mientras tan pronto como dispusiese de radio suficiente, yo debía examinar si se producía helio del radio. En 1903 pasé el verano en Inglaterra y oí que bromuro de radio prácticamente puro estaba siendo vendido comercialmente por el profesor Friedrich Giesel al muy bajo precio de alrededor de una libra de miligramos. Ramsey y yo compramos algo de este material. Recuerdo bien una visita que realicé a Sopdy en el University College el día en el que Ramsey y él iban a recoger la emanación de unos 20 miligramos de radio para comprobar si podía detectar su aspecto. Soddy me contó que aprovecharía esta oportunidad para ver si se emitía del radio algo de helio. Aquella parte se detectó la presencia de helio a través de su espectro. Presté mi radio para confirmar el importante descubrimiento. Lo que estaba observando era, por supuesto, uno de los frecuentes ejemplos de transformaciones reactivas en lo que se emite partículas a núcleos de helio, como por ejemplo la reacción donde Ra representa el radio, Rn el rodón y He el helio. Tras recordar aquella visita al laboratorio de Ramsay,
Rutherford pasa a rememorar otra visita que hizo aquel verano a Marie Curie. Durante el verano visitó al profesor y Madame Curie en París y encontré que esta recibía el grado de doctor en ciencias el día de mi llegada. Por la tarde, mi viejo amigo el profesor Langevin nos invitó a mi esposa y a mí, a los Curie y a Perrin a cenar después de una animada velada. A una animada velada nos retiramos sobre las 11 al jardín, en donde el profesor Curie mostró un tubo recubierto en parte con sulfuro de zinc y que contenía una gran cantidad de radio en una solución. La luminosidad era brillante en la oscuridad y fue un final espléndido para un día inolvidable. Entonces no pudimos evitar observar que las manos del profesor Curie que se encontraban en un estado muy inflamado y penoso debido a la exposición de los rayos del radio. Aquella fue la primera vez que vi a Curie. Su muerte prematura en un accidente callejero en 1906 constituyó una gran pérdida para la ciencia y particularmente para la tan en rápido desarrollo ciencia de la radioactividad. Texto sobre la radioactividad. Un nuevo campo de conocimiento adquiere verdadera naturaleza. Se institucionaliza cuando se crean revistas especializadas en él, se constituyen sociedades profesorales y comienzan a publicarse textos que pretenden resumir el estado del arte. En lo que se refiere al primer apartado, el de las revistas, tenemos, como ya se señaló en el capítulo precedente, que a partir de 1904 se comenzaron a aparecer revistas dedicadas casi exclusivamente al nuevo campo, como el de Yard Buch der Radioaktivität, dirigido por James Stark, y la revista francesa Le Radium. Aquel mismo año, 1904, Rutherford 1904 publicó un libro, Radioactivity, traducido al alemán, reeditado por algunas modificaciones al año siguiente, y al que seguiría en 1906, Radioactive Transformation. Rutherford 1906, versión alemana, en 1907, Radioactive. Publicó entonces Marie Curie también contribuyó a este género por la publicación en 1904 del texto de su tesis doctoral de 1903, Recherches sur les substances radioactives. Curie en 1904 y luego en 1910 con su Traité Radioactive, dos densos volúmenes de 426 y 548 páginas. En las instrucciones de estos textos se puede leer su origen y objetivo. Curie M. 1910. Estas obras representan el conjunto de lecciones que durante estos últimos años han constituido el curso de radioactividad profesado en la Sorbona. La radiación de estas lecciones ha sido completa por algunos desarrollos que no se había podido encontrar lugar en la enseñanza. El descubrimiento de la radioactividad es relativamente muy reciente, ya que se remonta solamente en 1896, año en que las propiedades radiactivas del uranio fueron puestas en evidencia por Henry Becquerel. Sin embargo, el desarrollo de estas ciencias ha sido extremadamente rápido, y entre los numerosos resultados obtenidos, los hay cuyo alcance general es tan grande que la radioactividad constituye hoy una importante rama de las ciencias físico-químicas, con un dominio que le pertenece por derecho propio y que se encuentra definido como una especial nitidez. Inmediatamente insistía en la conexión de la radioactividad con la física y la química, estrechamente ligada a la física y a la química, tomando prestado los métodos de trabajo de las dos ciencias. La radioactividad les da a cambio elementos de renovación. A la química le aporta un nuevo método de descubrimiento, la separación y el estudio de elementos químicos, el conocimiento de un cierto número de nuevos elementos con propiedades muy curiosas. En primer lugar, el radio, en fin, la noción capital de las posibilidades de transformaciones atómicas en condiciones accesibles al control de la experiencia, a la física y sobre todo a las teorías corpus a las teorías corpusculares modernas le aporta un mundo de nuevos fenómenos cuyo estudio es una fuente de progreso para estas teorías. Se puede citar, por ejemplo, la emisión de partículas que transportan cargas eléctricas y que están dotadas de una velocidad considerable, cuyo movimiento ya no obedece a las leyes de la mecánica ordinaria y a las cuales pueden aplicar con el fin de verificarlas y desarrollar las recientes teorías relativas a la electricidad y a la materia. Pero no se trata únicamente de la física y la química. Para Marie Curie era muy importante hacer hincapié en la dimensión multidisciplinaria de la radioactividad y en su creciente implantación como nuevo campo de investigación.
Por mucho que la radiactividad esté sobre todo en relación con la física y la química, no permanece, sin embargo, ajena a otros dominios científicos y han adquirido en ellos una creciente importancia. Los fenómenos reactivos son tan variados, sus manifestaciones tan diversas y tan extendidas por el universo que hay que tomarlos en consideración en los estudios de las ciencias naturales y en particular en la fisiología y la terapia, en la meteorología en la geología. Varios laboratorios científicos se consagran en la actualidad del estudio de la reactividad. Se están creando institutos para la centralización de cantidades relativamente importantes de radio, instrumento principal de investigaciones en el nuevo dominio, y en razón de estos esfuerzos la importancia del campo debe de crecer todavía. Y en este punto y en este punto y en este punto abosaba la situación bibliográfica en el campo de la radioactividad. Había publicado en 1903 una pequeña obra titulada Recherches sur les substances réactives, en la que se encontraba resumido el estado de la cuestión de aquella época. En 1905 apareció el excelente tratado del profesor Rutherford, que ha visto una edición más reciente y más completa y que ha presentado grandes servicios. En la presente obra he intentado ofrecer una exposición lo más completa posible de los fenómenos de la radioactividad en el estado actual de nuestros conocimientos. Veamos cómo Curie no podía ser de otra manera. Se refería de otra forma explícita al texto de Rutherford, uno de sus grandes competidores científicos. Ahora bien, es interesante preguntarse cuál es la opinión del científico neozelandés acerca del libro de Marie Curie. Encontramos esa opinión en una carta que escribió a su amigo el físico estadounidense Bertrand Borden Boltwood el 14 de diciembre de 1910. Hace unos pocos días he recibido una copia de los dos volúmenes de Curie sobre radiactividad. Pesan mucho y son muy extensos, pero he reunido una gran cantidad de información útil. Pienso que he cometido la equivocación de intentar incluir todos los trabajos viejos y nuevos con muy poca discusión crítica de su importancia relativa. No he tenido tiempo más que para leer partes de él, pero en conjunto me parece que ha sido razonablemente generosa en el reconocimiento de los que se están fuera de Francia. En aquel caso yo juzgaría que no he sido descuidado. Leyendo su libro casi que podría pensar que estoy leyendo el mío, con el trabajo añadido de haber incluido lo que se ha hecho en los últimos años. Algunos de los capítulos comienzan de la misma forma y en contenido se divide de una manera bastante parecida. Me agrada que haya mostrado una gran discriminación al tratar los descubrimientos de Ramsay, al igual que con cuestiones tan delicadas como el espectro de la emanación. Creo que en conjunto ella es mucho mejor, como cabría esperar en el lado químico, que demuestra algunas faltas de la profundidad en el lado físico, especialmente en su discusión de las radiaciones. En algunas partes es muy divertido de leer cuando está muy ansiosa por reclamar prioridad para la ciencia francesa, o más bien para ella y su marido. Se producen largas citas para demostrar su actitud mental en la época que está considerando. Por cierto, veo una tabla de minerales como apéndice que dice que todos los que, que dice que tomo del Jars Buch, pero que tienen un parecido extraordinario con las listas que tú tienes en mi segunda edición. Evidentemente reconoce el buen material cuando lo ve. En conjunto creo que la pobre mujer ha trabajado tremendamente y sus volúmenes serán muy útiles durante un año o dos para evitar que los investigadores se esfuercen en perseguir su propia literatura, un ahorro que yo no creo que sea completamente ventajoso. En cuanto a mi progreso con mi propio libro se refiere a Radioactive Substance Anti-Radiation Rutherford 1912, y estoy intentando mantener en límites de volúmenes razonables. Ya tengo prácticamente 5 capítulos y espero tener en otros 6 meses la mayor parte de él. Siento un aburrimiento del que no me puedo desprender y me temo que el libro sufrirá por esta razón. Una jugosa carta sin duda, y que en general contenía, en mi opinión, juicios bastante acertados. Como acabamos de ver en su carta, Boltwood Rutherford se refería a un nuevo libro que estaba preparando, Reactive Substance Anti-Radiation, que Cambridge University Press publicaría en 1912 y que se agotó poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. Por entonces ya existía otro texto importante, el de Stefan Meyer y Egon Rittenbond,
Radioactive Tag vio una segunda edición aplicada justo el año antes de que Carl Wilhelm Friedrich Kohlrausch publicase otra versión de conjunto del estado de de la investigación en el dominio de la reactividad radioactiva, que constituye el volumen 15 de Haunted Shared Experimental List de William View y Friedrich Harms. La sola mención de estos nombres y títulos indica que los investigadores en el dominio de la reactividad se afincaron también se afincaron también y muy sólidamente en el mundo centroeuropeo de habla alemana, junto a los científicos que acabo de citar, Meyer, von Schweidler y Kohlrausch. Hay que mencionar asimismo que Casimir Fajans, Hank Craig y George von Hersey y Fritz Penmet, Otto Hahn o Liese Heitmer, al igual que a instituciones como el Instituto für Radiumforschung de Viena, dirigido por Meyer, y el Kaiser Wilhelm Institut für Chemie, en donde trabajaban Hahn y Meitner. Habrían sido difícil que los físicos, sobre todo, pero también los químicos germanos, que desde la última década del siglo X1 primeras del XX se constituyeran en los líderes mundiales de esta disciplina, hubiesen permanecido al margen de un área de conocimiento tan novedoso y prometedor. Eso sí, les faltó un Rutherford que no abandonó sus esfuerzos sintetizadores en el dominio de la radioactividad, con la publicación en 1912 de Radioactive Substance Anti-Radiation. En 1930 aparecía una nueva obra, Radiations from Radioactive Substance, escrita en colaboración con dos colaboradores suyos en Cambridge, James Chadwick, un personaje sobre el que trataremos con detalle en otro capítulo, Charles Drummond Ellis, 1895-1980, pero en esta obra el énfasis ya no era tanto la reactividad como la física nuclear, que el propio Rutherford había lanzado en 1911 como su modelo atómico, a lo que terminaría siendo un desarrollo extraordinario. Hemos pretendido, se lee en el prefacio, Rutherford, Chadwick y Ellis, 1930, ofrecen una explicación concisa y coherente de lo que se conoce de las radiaciones y de las implicaciones de los resultados en el problema de la estructura del núcleo. Consecuentemente, y aunque por supuesto todavía se analizaban problemas clásicos de los fenómenos reactivos, la mayor parte del texto estaba dedicada a cuestiones como teorías de absorción de rayos X, difusión de partículas A y B, el núcleo radiactivo, el paso de partículas B por la materia o núcleos atómicos. Sobre la Sobre la causa de la desintegraciones atómicas, Rutherford y J. J. Thomson, estamos viendo cómo fue progresado el conocimiento de los fenómenos reactivos. La teoría de las transformaciones reactivas o la ley dn-dt, lambda n, fueron, no cabe duda, pasos muy importantes, pero no hicieron posibles contestar a la pregunta auténtica fundamental, la pregunta que había permanecido planteada desde el primer momento: ¿qué es y cuál es la causa del origen de la reactividad? En el capítulo precedente nos encontramos con algunas de las posibilidades que se manejaron en torno a 1900. Veamos ahora lo que dos autoridades como Rutherford y J. J. Thomson tenía que decir unos pocos años después. El texto de Rutherford de 1906, Reactive Transformation, en particular interesante en este sentido, ya que una de sus acciones se titulaba precisamente Causas de desintegración atómica. Citaré de ellas extensamente. Comenzaba Rutherford 1906, impresión de 1911, en disposición de considerar las cuales posibles que conducen a la desintegración de los átomos de los radioelementos. Se ha desarrollado que la ley que controla el ritmo de la desintegración de cualquier producto individual es muy simple. El número de átomos que se corrompe por segundo se encuentran siempre en una relación constante con el número total presente. Sin embargo, el valor de esta relación varía mucho entre los diferentes productos. No ha sido posible alterar el ritmo de la desintegración de ningún producto mediante un agente externo. La diferencia de temperatura que desempeña una parte tan importante
En cambiar el ritmo de reacciones químicas no ejerce ninguna influencia en el ritmo de las transformaciones de cuerpos reactivos. Parecía, por consiguiente, que los átomos de de radioelementos se desintegran y espontáneamente o que tal desintegración se produce por fuerzas que escapan de nuestro control. Como explica semejante hecho, una posibilidad básicamente la misma que había considerado, como vimos, Crookes, era que los átomos de materia reactiva pueden actuar como transformadores de energía que extraen de alguna manera del medio que les rodea. Ahora bien, las teorías de este tipo habían sido propuestas con el propósito de explicar la emisión del calor del radio sin considerar la naturaleza de otros procesos reactivos. Pero cuando Rutherford escribía estas líneas y que existían evidencia, evidencia irrefutable de que se enfermó, de que inevitable del efecto calórico del radio en una consecuencia inevitable de la transformación de los radiotomos y que es un efecto secundario que resulta de la energía de movimiento de las partículas emitidas. Además, aquellas teorías no tomaban en cuenta, no se conocía entonces la teoría de la transformación reactivas. Eh, el hecho de que la reactividad siempre está acompañada de la aparición de tipos nuevos de manera activa deben existir en consecuencia cambios químicos en la primera activa y, y de otros datos se concluye que los cambios se producen en en el propio átomo y en la molécula. Evidentemente, el que así fuese no significaba que quedase descartado de la posibilidad de que al medio extremo suministrase la energía que el átomo reactivo. En cualquier caso, la que es seguro que Rutherford no sabía que era lo que ocurría en los elementos reactivos. Las causas que conducen a la desintegración del átomo son en la actualidad un asunto de conjetura. No es posible todavía decirla con seguridad si la desintegración se debe a una causa externa o a una propiedad inherente del propio átomo. Es concebible, por ejemplo, que alguna fuerza externa o desconocida pueda producir la temperatura. La energía liberada en la explosión surge principalmente del propio átomo y no del detonador. Y como comencé diciendo, la ley de transformación de materia reactiva no arroja ninguna luz sobre la cuestión, ya que se espera que esa ley se verifique en ambas hipótesis, en 1906 y en 1911. Cuando se publica la reimpresión de Radioactive Transformation, la física cuántica no dispone de prácticamente ningún elemento que permanece a aventuarme aventuar alguna posibilidad de explicación no clásica, siquiera semiclásica de la reactividad. No es extraño que consiguiera que Rutherford se detuviera en un modelo clásico de los fenómenos reactivos. Se detuvieron en un modelo clásico de los fenómenos reactivos. Parece, no obstante, que los más probables en que en Rutherford parece, no obstante, que lo que más probable es que la causa principal de la desintegración atómica se encerrada en el propio átomo y que se deba a la pérdida de energía del átomo en, for, en forma de radiación electromagnética. Es algo que se verifica en ciertas condiciones. Un átomo compuesto de partículas cargadas negativas y positivamente perderá energía por radiación, rompiéndose en última instancia, y en este caso se refiere al y en este punto se refería al modelo antiguo del paste de pasas, propuesto por su amigo maestro J. J. Thomson, un modelo que ya nos ha aparecido citado y que ya es hora de comentar. El problema que explica la estructura de la materia, una función de unidades elementales adquiriendo nuevo vigor durante la segunda mitad del siglo XXI. Ver este sentido
A pesar de que cuando terminaba aquella centuria en 1898, William Crookes aireaba sus dosas y uno está tentado de añadir su desesperación. En su discurso como presidente del Congreso de la British Association for the Advances of Science celebró aquel año en Brasil. Me esforcé en sondear el tormentoso misterio del átomo. ¿Qué es el átomo? Es un átomo en el espacio sólido, líquido o gaseoso. Cada uno de estos estados involucra ideas que tienen que ver solamente con vastas agrupaciones de átomos. Si tienen que ver solamente con varias agrupaciones de átomos, y como Newton intentamos visualizar un átomo como un cuerpo duro esférico, o como Bose-Switch y Faraday considerarlo como un centro de una fuerza, o aceptar la teoría atómica verificada de Lord Kelvin, un átomo aislado es una electricidad desconocida, fácil de concebir. La última posibilidad que citaba Crookes, la de los vórtices, estructuras en forma de anillo que se dan en fluidos y que debido a sus propiedades de estabilidad tienen algunas características similares a las que en principio se asocian a los átomos, llegó a desarrollarse con cierto detalle con cierto detalle desde el punto de vista teórico. En A Trace of the Motion Rotten Rings, obra con la que se ganó el premio Adams de la Universidad de Cambridge en 1882, J. Thomson 1883 intentó avanzar por ese camino. Sin embargo, tras su trabajo sobre el electrón, perdió interés en este tipo de modelos en los que era difícil incorporar al portador de la unidad de carga eléctrica, que son tanto esfuerzo. Había identificado, de hecho, durante una buena parte de la primera década del nuevo siglo. Thomson se convirtió en el principal defensor de un modelo basado en el átomo de Aerpruns, resucitado por el Lord Kelvin, pero enriquecido por la incorporación de ideas propuestas en 1878 por el científico estadounidense Alfred Marshall Mayer, introduciendo el electrón. En realidad, el propio Kelvin intentó también relacionar su átomo de Aepinus, los electrones y la reactividad. Kelvin 1902, yendo de esta manera más allá de los átomos vorticados. Así es, una comunicación que presentó al Congreso de la British Association for the Adventures Science, celebrando su septiembre de 1906 en Southport. Manifestaba Kelvin, volviendo al descubrimiento inicial de Becquerel con respecto al uranio y sales de aluminio, la conductividad peligrosa y eléctrica inducida en el aire y otros gases por una sustancia reactiva, disponiendo de una explicación inmediata. En la vieja doctrina de Aepinus que yo recité en el mundo atómico, los movimientos térmicos habituales dentro de cualquier sólido, líquido, gas deben de producir emisiones ocasiones de electrones. El nombre de Kelvin empleaba todavía una Todavía para los electrones, la sustancia y los movimientos de electrones bajo las influencias de la fuerza electrostática deben continuar a la conductividad eléctrica del gas. Deben, en definitiva, constituir la conductividad que no se debe la conductividad que no se debe al transporte de átomos al gas al que lleven, menos que el quantum neutralizador de electrolitos. Por consiguiente, toda sustancia sólida, líquida o gaseosa debe poseer reactividad. El viejo león Kelvin tenía entonces 79 años, solo viviría 4 años más. Él se equivocaba completamente en su predicción. Surgiría, por supuesto, de la física clásica.